Muy buenos días, familia de Radio María Costa Rica. Qué privilegio poder acompañarle en esta preciosa mañana de domingo, en el cual abrimos una nueva hora de programación. A continuación les dejamos con el programa Vive la Apologética. Hoy acá en cabina nos acompañan nuestros compañeros Harry Romero y Rigo Ardo, al cual les damos la bienvenida. Muy buenos días, compañeros. Hola, muy buenos días, mi hermano. Muchas bendiciones. Qué alegría el poder estar en este programa Vive la Apologética. Bueno, hoy también queremos decir que José Garro no se encuentra en el país. Él está en El Salvador. Y enviamos un saludo muy especial, Diego, hasta El Salvador, a nuestro hermano José Garro, que está de misión por allá. Así que hoy nos vamos a estar acompañando su hermano y amigo y servidor Harry Romero junto a Rigo Ardón. Y hoy vamos a tener un programa muy interesante para todos aquellos que nos están escuchando a lo largo y ancho del territorio nacional, para que también alisten desde ya, para que vayan y busquen su bolígrafo, su libretita, porque vamos a hablar del canon bíblico, pero va a ser más adelante. Bueno, saludar a todos aquellos que se conectan hasta ahora a las 9 de la mañana a través de la 100.7 FM estéreo de Radio María, esta emisora que está llena del amor de Dios y el amor de nuestra Madre Santísima. Bueno, saludo a todos aquellos que están conectados desde las diferentes plataformas. Estamos también en redes sociales, en Radio María Costa Rica, en YouTube como Radio María Costa Rica. Estamos también en TikTok, Radio María CR. También estamos en www.radiomaria.cr. Y es muy importante también que visiten nuestra página, porque en Radio María, en www.radiomaria.cr o Radio María Costa Rica, ahí también pueden ver no solamente parte de nuestra programación, nos pueden escuchar totalmente en vivo y también pueden escuchar nuestros podcasts. Así que pueden buscar los podcasts, por ejemplo, este podcast de Vive la Apologética, o los programas también que hacemos. Ahí también invitarlos a que busquen A Través de la Fe, que es el programa que yo hago en las madrugadas. Bueno, bendito sea Dios, qué grande, qué maravilloso que es el Señor, de verdad, qué lindo que es el llegar hasta sus hogares a través de la frecuencia de bendición como lo es Radio María, qué bendito sea Dios. Y decirles, bueno, como les decía, no se despeguen de este programa que va a estar muy, muy interesante. Estos programas de los domingos, Vive la Apologética con nuestro hermano José Garro, son programas que nos enseñan muchísimo, porque muchas veces nosotros como católicos, queridos hermanos, a veces desconocemos muchísimo de nuestra fe. Y este programa Vive la Apologética es un programa para ir conociendo más a profundidad nuestra fe católica, que es muy, muy, muy importante. Bueno, también decirles, ¿verdad?, que nos pueden escribir al 85-10-1007, 85-10-1007, nos pueden escribir y enviar su mensaje a través de WhatsApp, ya sea participando, haciendo su reporte de sintonía, también petición de oración. Así que invitados a que nos escriban a través de el chat de WhatsApp. También decirles que Radio María es una plataforma que está a las 24 horas del día evangelizando. Sin embargo, Radio María no tiene pauta comercial. Por tanto, también les decimos que tenemos formas para que ustedes nos hagan también sus donativos a través, por ejemplo, del Simpe Móvil. A través del Simpe Móvil también nos pueden hacer llegar sus donativos al Simpe Móvil 85-10-1007, 85-10-1007, o también a través del 87-11-0480, 87-11-0480, para que nos hagan también, ahí nos pueden enviar su ofrenda de amor a través del Simpe Móvil. También estamos en el Banco de Costa Rica, Banco Nacional y Bacredo Mati, a nombre de la Asociación Radio María. Asociación Radio María también puede hacer sus donativos. O puede venir también a nuestras instalaciones aquí en Guadalupe de Guaycochea, a 50 metros sur de la Escuela Pilar Jiménez. Aquí puede también venir a visitar nuestras instalaciones. Aquí nos saluda. A veces normalmente siempre está el diácono, está el padre o estamos nosotros aquí. Y nos vamos a recibir de verdad con mucha alegría, con mucho gozo. Así que invitados a también que vengan a nuestras instalaciones. Les recuerdo que nuestro número telefónico es 4010-08, 4010-08. Ese es nuestro número telefónico, que lo estaremos habilitando más tardito para que también hagan sus llamadas. Bueno,
vamos a empezar también como buenos católicos, así que vamos a hacer una oración de un minutito para ir entrando ya en materia. Bueno, bendito Dios, así que empezamos esta oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Señor nuestro Dios. Qué hermoso, cuán maravilloso y cuán bello eres, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos a esta hora de la mañana, Padre, porque eres grande, eres maravilloso, eres nuestro Dios. Ese Dios de amor, ese Dios que se desborda de su santísimo corazón, amor y misericordia por nosotros. Hoy te ponemos a todos los hermanos y hermanas que nos están escuchando a través de las 100.7 FM estéreo de Radio María, aquellos que nos están escuchando a lo largo y ancho del territorio nacional. Te los ponemos en tus santísimas manos, pero también ponemos este programa, Señor, del cual vamos a estar, Señor, hablando del canon bíblico. Te pongo al invitado Rigo Ardón y a todos aquellos que nos están escuchando para que abramos el corazón a tu palabra. Gracias, Padre. Bendito, alabado y glorificado sea tu nombre, hoy y siempre. Amén y amén. Radio María Costa Rica, 100.7 FM, llena de amor. Bueno, continuamos con este espacio católico. Vive la apologética a través de la 100.7 FM estéreo de Radio María. Bueno, decirles que hoy nuestro hermano José Garro no puede estar con nosotros porque está en una misión en El Salvador, así que está su hermano en Cristo y servidor Harry Romero, junto al apologista católico, también conferencista Rigo Ardón. Y bueno, vamos a hablar hoy, Rigo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Harry, encantado de estar aquí en Radio María. Muchas gracias a ti por la invitación, gracias también a Radio María por la oportunidad dada, la primera vez que estoy en radio, ¿no? Y también gracias a José Garro, que como bien dijiste, está allá en El Salvador en una misión. Para mí es un gozo, una alegría estar aquí en esta gran radioemisora costarricense. Así es, amén. Bueno, bendito sea Dios. Ahí estaba viendo que José Garro se tomó una foto junto a... ¿cómo le podría decir? Bueno, la tumba de Monseñor Romero, así que ahí para que lo vean en redes sociales. También decirles, bueno, que el José Garro tiene su canal de YouTube que se llama José Garro Apologética. José Garro Apologética, también ahí pueden ver estos programas y muchos de los programas que hace José Garro. Rigo, hoy nos vienes a hablar de un tema muy interesante. Y es que a veces nosotros como católicos desconocemos mucho nuestra fe católica, ¿no es cierto? Y es el tema del canon bíblico. Así es, Harry, es un tema que conlleva, que es un poco complejo, de hecho, porque conlleva mucha historia, ¿verdad? Y es importante que el pueblo católico, el pueblo de Dios, pues sepa de todos estos temas. De hecho, esta gran labor que hace José Garro sobre tener un programa en esta radioemisora sobre apologética, pues es de gran ayuda para todo el pueblo católico porque nos enseña, nos instruye y es una rama de la teología que hace falta reforzar en el pueblo católico. Así es. Y bueno, vamos a ya empezar para no quitarle más tiempo a Rigo Ardón con este tema tan importante. Y también invitarles, como les decía, a que busquen su bolígrafo, busquen una libretita para que hagan sus apuntes, porque este tema de verdad que es un tema muy, muy importante que tengamos nosotros como católicos, que lo sepamos, ¿no es cierto? Bueno, Rigo, también de verdad darle las gracias a todas las personas que nos están viendo a través de YouTube, a través de las redes sociales, y darle las gracias a todos nuestros oyentes, de verdad. Muchísimas bendiciones. Bueno, Rigo, entonces los micrófonos de Radio María a su disposición para este tema. Adelante. Muchas gracias, Harry. Primero, hay que definir qué es el canon bíblico, o sea, ¿a qué nos referimos cuando hablamos sobre canon bíblico? Bueno, nos referimos
a esa lista de libros sagrados que tenemos los cristianos, en este caso los católicos, en la Biblia. Biblia viene del griego biblos, que significa libros o conjunto de libros, o también biblioteca, y está compuesta por el Antiguo y el Nuevo Testamento. Contamos con 27 libros para el Nuevo Testamento y 46 libros para el Antiguo Testamento. Este Antiguo Testamento está integrado por 39 libros protocanónicos y 7 libros deuterocanónicos, más 2 adiciones griegas de los libros de Daniel y Esther. Ahora, cuando hablamos del canon bíblico, recordemos algo muy importante, Harry, que para su conformación, definición y dogmatización fue un proceso gradual que llevó mucho tiempo en la historia de la Iglesia. Es decir, la Biblia no nos apareció por arte de magia de un momento a otro, la Biblia no cayó del cielo, la Biblia no apareció como si nada ahí debajo de un árbol. No, eso llevó mucho tiempo, muchos siglos, y hoy vamos justamente a hablar un poquito de eso. Y para ello vamos a ubicarnos un poco en el tiempo, en la historia, ¿verdad? Hay que decir algo muy importante, Harry. Antes del siglo I, los hebreos no tenían un canon cerrado y definido, como muchas veces equivocadamente se afirma. De hecho, se usaban varios cuerpos de escritura de acuerdo a la agrupación hebrea a la que se pertenecía. Ahora, desde el punto de vista histórico, hay que entender que el judaísmo, antes de la destrucción de Jerusalén, acaecida en el año 70 después de Cristo, era un judaísmo muy diverso, muy fragmentado, pues no solamente existía la agrupación de los fariseos, no, sino que el judaísmo estaba compuesto por otras comunidades o agrupaciones judías que incluso llegaban a tener algunas diferencias de orden teológico y doctrinal entre sí. Por ejemplo, si los fariseos y los judeocristianos creen en la resurrección, en los ángeles, en los espíritus, pues los saduceos, que también eran hebreos, que pertenecían al mismo pueblo de Israel, no, ellos rechazaban todo eso y lo vemos en Lucas 20, 27, 28. Ahora, así como ellos tenían estas diferencias teológicas, también divergían en la cantidad de libros que utilizaban y que consideraban como sagrados. Por ejemplo, si para los fariseos eran 22 o 24 libros, de acuerdo a cómo ellos los organizaran como libros sagrados, pues para otras agrupaciones, como los saduceos o bien para los samaritanos, eran solo los primeros 5, lo que se conoce también como el Pentateuco, la Torá. La Torá significa la ley, en este caso la ley hebrea. Y esto lo deja ver claramente el testimonio de un padre de la Iglesia del siglo II llamado San Hipólito de Roma en su obra Refutación de todas las herejías, capítulo 14, cuando nos menciona justamente a los saduceos. Dice: sin embargo, no prestan atención a los profetas, pero tampoco a otros sabios, excepto a la ley de Moisés, con respecto a la cual no enmarcan interpretaciones. Ahora, no solamente teníamos en ese tiempo a los fariseos y a los saduceos, también estaban los esenios, que usaban 22 en público, pero otros tantos más en secreto, y prueba de ello son los rollos del Mar Muerto, o los rollos de Qumrán. Ahora, también tenemos a los judíos helenizados de la diáspora y también a los judio-cristianos de Palestina, que usaban las diferentes versiones de lo que es la traducción griega de la Septuaginta, del cual estaríamos hablando ahorita un poquito más adelante. Incluso para la época talmúdica, 2 o 3 siglos después de Cristo, vemos como en algunos círculos rabínicos judíos se incluía el libro del Ben Sirá, conocido también como el libro del Sirácida, que es el famoso libro del Eclesiástico, un libro deuterocanónico, y que formaba parte de la sección de los haiógrafos. La sección de los haiógrafos o de los escritos es la tercera sección del canon hebreo. Y esto lo tenemos muy claro en un libro que forma parte de la tradición rabínica judía posterior a Cristo, y hablo precisamente del Talmud. Y en el Talmud, que para Seder Nasikim Baba Kama 92b, nos dice lo siguiente y da fe de ello. Dice: está expuesto en el Pentateuco por escrito, y acudiendo Esaú a Ismael, repetido en los profetas por escrito, se le juntó a Jefté una banda de gente miserable que hacía correrías con él, mencionada en una tercera etapa en los haiógrafos por escrito: toda viviente ama a su semejante y todo hombre a su prójimo. Sirácida 13:15. Pero Harry, no solamente los hebreos hablaban posterior a Cristo de esta inclusión en esa tercera parte
ya esta tercera sección del canon hebreo, que son los haiógrafos, sino también un padre de la iglesia que también tuvo mucho roce, ¿verdad?, con el caso de los judíos, de los rabinos, como es San Jerónimo de Estridón, que de hecho en su prólogo al libro de Judith, de su magna obra, la Vulgata Latina, cita al libro de Judith, que es un libro deuterocanónico, como parte de la sección de los haiógrafos, es que son los escritos o salmos, del canon hebreo de los judíos de Belén. Vea lo que dice aquí San Jerónimo de Estridón. Entre los hebreos, el libro de Judith se encuentra entre los haiógrafos. Ahora, debido a esto, como cristianos, no podemos recurrir, digamos, a la autoridad del judaísmo, pues para conocer cuántos o cuáles libros conforman el canon bíblico, ya que en ese tiempo, pues ni ellos mismos se ponían de acuerdo, sino fue hasta mucho tiempo posterior al cristianismo, tal como lo afirma el doctor Adolfo Daniel Reutemann, ¿verdad?, que es un doctor en pensamiento judío antiguo, que nos da el siguiente testimonio. Dice, la Biblia hebrea parece haberse conformado para fines del siglo I de nuestra era, es decir, después de Cristo. Adquiere finalmente un estatus definitivo en la época rabínica, entre los siglos II y III de la era común, después de Cristo. Prueba de ello lo encontramos en la Mishnah Rabbi Judá, Tratado de Manos 3.5. Dice, este proceso de finalización y definición del texto llega a su culminación a finales del primer milenio y para el siglo X de nuestra era, o sea, hablamos ya del siglo X después de Cristo, con el famosísimo Códice de Alepo. Se fija el texto masorético que va a ser el texto final que servirá de base para todas las ediciones de la Biblia hebrea. Es decir, que los judíos ya se fueron poniendo de acuerdo para su canon hebreo hasta finales del siglo X, ¿no? No es como se dice tal vez en los hermanos protestantes, ¿verdad?, que antes del siglo I ya los hebreos tenían un canon cerrado definido y ese es el que ellos siguen. En realidad, históricamente eso es incorrecto. Ahora, hay que hacerse una pregunta, ya que estamos hablando la parte del protestantismo, Harry. ¿Sigue el protestantismo realmente el canon hebreo para la conformación del canon de su Antiguo Testamento, a pesar de tener ellos los mismos libros? La respuesta es un sorprendente no, ya que a pesar de tener los mismos libros del canon hebreo, los protestantes no conservan el mismo orden. Los hebreos los organizan como 22 o 24 libros y los protestantes como 39. Ahora, posiblemente aquí ellos dirán que eso no es importante, ¿verdad?, que eso no tiene relevancia, pero en realidad sí lo es, pues esto nos permite dilucidar de dónde sacó el protestantismo su canon bíblico, en este caso para el Antiguo Testamento, ya que para el Nuevo Testamento pues son los mismos 27 libros que tenemos nosotros. Y hay que decir que, bueno, no lo sacaron precisamente del canon hebreo, sino del canon del Antiguo Testamento de una Biblia católica, pero mutilado, pues el canon católico en el Antiguo Testamento tiene 46 libros. Si tú a 46 le restas 7, en este caso los 7 libros deuterocanónicos, pues ¿cuántos libros nos quedan? Bueno, pues no hay que hacer un genio, ¿no? Nos quedan 39 libros, como lo tiene organizado el canon protestante, y no 24 como lo tiene organizado en este caso el canon hebreo. Ahora, esto no es un invento mío, no es un invento de un apologeta católico o de un laico católico, no. Esto lo confirma incluso la propia Enciclopedia Británica cuando habla sobre el canon protestante. Y dice lo siguiente, Harry. Dice, el canon protestante sigue la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento. Precisamente, pues esa es la versión en la que se basa el canon del Antiguo Testamento de una Biblia católica. Ahora, esto es simple. El protestantismo sacó sus primeras Biblias de las mismas Biblias católicas, al punto que las primeras Biblias protestantes traducidas al español, tales como por ejemplo la Biblia del Oso de Casiodoro Reina, la Biblia del Cántaro de Cipriano Valera, sí tenían los libros deuterocanónicos incluidos, aunque fueran un apéndice por aparte, pero los tenían, aunque no los consideraran inspirados por Dios, pero los tenían. Recordemos que el primero que separó, estos libros de la Biblia fue Martín Lutero. Recordemos que Lutero fue uno de los primeros reformadores protestantes allá por el siglo XVI, y él lo que hizo fue traducir y hacer su propia traducción de la escritura del
latín al alemán. ¿Por qué? Bueno, porque Lutero era un monje agustino y era alemán. Entonces, él no consideraba a esos 7 libros deuterocanónicos como de inspiración divina. Entonces, él los puso en un apéndice por aparte. Si bien él los consideraba importantes para la lectura, más que todo por los datos históricos y todo esto, pero no los consideraba inspirado por Dios. Por eso vemos que posteriormente el protestantismo también al inicio los pone en un apéndice por aparte del Antiguo Testamento de sus Biblias, pero con el paso del tiempo, ya para la época de las Sociedades Bíblicas Unidas, ellos lo terminan excluyendo y hasta el día de hoy tú ves una Biblia, por ejemplo, evangélica como la Reina Valera 1960, ya ni siquiera están ahí, ¿no? Ahora, ¿por qué se da todo esto? Bueno, esto se da porque, gústese o no, el protestantismo no sale del judaísmo. El protestantismo sale del catolicismo romano hace 500 años. Por eso es que ellos toman sus Biblias de Biblias católicas. Y si las Biblias católicas en el Antiguo Testamento tenían 46 libros, pues de ahí tomaron el canon los protestantes, pero al quitar los 7 libros deuterocanónicos, pues les quedan en 39. Ahora, demostrado esto, Harry, es importante aclarar varias cosas, ¿verdad? Para que nos vaya quedando así como muy claro, valga la redundancia, todo este aspecto histórico. La definición y dogmatización del canon, en el caso nuestro, la realiza únicamente el magisterio de la Iglesia a través de concilios. Recordemos que los concilios son la máxima voz de autoridad de la Iglesia. No es mediante opiniones personales de un solo católico o de varios católicos fuera de un concilio. Así estos fueran padres de la Iglesia, obispos, sacerdotes, diáconos o simples laicos. Aclaro esto porque posiblemente ustedes han escuchado, en el caso de los hermanos protestantes, citar a padres de la Iglesia que usaron un supuesto canon hebreo para aprobar su argumento y decir que nosotros tenemos que usar ese canon judío y por lo tanto sujetarnos a esa autoridad del judaísmo de la antigua alianza. Entonces, para que sepan con anterioridad que los padres de la Iglesia o cualquier otro católico, así sea erudito o teólogo, por sí solos no definían ningún canon para toda la Iglesia, sino que esto se hacía a través de concilios. Segundo, nosotros como cristianos católicos obedecemos a la autoridad del cristianismo de la nueva y eterna alianza y no a la autoridad del judaísmo de la antigua alianza. ¿Por qué? Bueno, por una razón muy simple. Nosotros somos cristianos, no somos judíos, no practicamos la religión del judaísmo. Así que debemos la autoridad del canon de la Escritura a esa iglesia que Cristo edificó hace casi 2000 años en Judea y que luego se extendió al resto del mundo, es decir, a esa iglesia universal, por lo tanto católica. Recordemos que la palabra católica viene del griego católicos, que significa universal. Bueno, ¿qué es universal? Me dirán ustedes, es totalidad, es decir, que abarca todo y a todos. Y esto lo vemos reflejado en Mateo 28, 18, 19, cuando Jesús le da esa orden a los discípulos de ir por todo el mundo, abarca todo, y hacer de todos mis discípulos, abarca todos. Entonces ahí tenemos en la Escritura de forma implícita una expresión de universalidad en el caso de la Iglesia de Cristo. Tercero, la Septuaginta no fue un canon cerrado y definido, como muchos creen, no, pues para esa época, antes de Cristo, los judíos no tenían un canon cerrado para todo el judaísmo, como lo dije anteriormente. Por el contrario, la Septuaginta fue una traducción de libros del Antiguo Testamento del arameo y hebreo al griego, que se empezó a realizar primero y solamente con los 5 primeros, es decir, con el Pentateuco, con la Torá, y luego, con el paso de tiempo, se empezaron a traducir al griego los demás libros del Tanakh, es decir, del Antiguo Testamento. Cuarto, valga aclarar que el canon católico del Antiguo Testamento no es literalmente la Septuaginta griega, como algunos equivocadamente piensan, sino que de esas diferentes versiones de la Septuaginta griega, la Iglesia Católica sacó los textos para construir el canon católico del Antiguo Testamento, la Septuaginta católica. Quinto, en la ciudad de Jabnia o Yavne no se dio un concilio, como también erradamente se ha dicho, sino que se fundaron varias escuelas o academias rabínicas judías de línea fariseas creadas por los sobrevivientes fariseos luego de que estos escaparan a esta ciudad costera de Yavne después de la destrucción de Jerusalén y su templo acaecida en el año 70 después de Cristo por las legiones romanas de Tito. Y sexto, esto es muy importante, Harry, el término apócrifo en la época del cristianismo
cristianismo primitivo significaba oculto, secreto o escondido, ya que eran libros reservados, según la tradición, únicamente para la lectura e interpretación de los sabios, por lo que dicho término en esa época pues no tenía la connotación o el significado que se le da hoy en día a los libros deuterocanónicos por parte del protestantismo como de libros falsos. Bueno, qué interesante, Rigo, de verdad, este tema. Bueno, vamos a escuchar una canción y ya volvemos en este espacio Vive la Apologética a través de la 100.7 FM Estéreo de Radio María. vez un hombre que la cuesta subió para morir por ti. Radio María,
100.7 FM, llena de amor. Bueno, bendito Dios, qué linda canción de Proyecto Abraham, Rigo. A mí me trae recuerdos de hace como 20 años con Proyecto Abraham. Bueno, estamos en este espacio Vive la Apologética a través de la 100.7 FM Estéreo de Radio María. Les recordamos que nuestro hermano José Garro, conductor de este programa, se encuentra en misión allá en El Salvador, el cual enviamos un saludo muy especial. Así que hoy estamos acompañándolo su hermano en Cristo, Harry Romero, junto a nuestro queridísimo hermano en Cristo, apologista católico, conferencista internacional, Rigo Ardón, que hoy nos acompaña y desde Coronado. Rigo, ¿cierto? Así es, Harry, desde San Isidro Coronado. Y yo me presenté primero, yo creo como que era al revés, pero no importa. Bueno, bendito sea Dios, de verdad que está interesantísimo este tema del canon bíblico. También invitar a nuestros oyentes a que nos a que nos llamen al 4010-08, 4010-08, para que si alguien nos quiere llamar y participar al aire, estamos aquí para atender esa llamada. Bueno, Rigo, continuamos con este tema. Así es, Harry. Vamos un poquito ahora a hablar del contexto histórico para probar que esta traducción griega de la Septuaginta fue utilizada no solo por los judíos de la diáspora, sino también por los judíos de Palestina, incluso antes de la época de Cristo. Y para ello hay que decir que a la muerte del gran rey Alejandro Magno, su imperio quedó dividido entre sus principales generales, llamados en griego diadocos, que significa sucesores. Uno de ellos fue Ptolomeo, quien funda en la zona de Egipto la dinastía ptolomaica, conocida también como la dinastía Lágida. Es a la que perteneció justamente la famosísima reina Cleopatra. Ahora, es justamente en esta dinastía ptolomaica de Egipto donde luego surge un rey llamado Ptolomeo Filadelfo II, quien según la tradición mandó a traer de Judea a más de 70 sabios judíos para realizar la traducción de la Septuaginta y incluirla, en la famosa Biblioteca de Alejandría, que fue una biblioteca secular. La Septuaginta no solamente la utilizaron los judíos de la diáspora, como ya dije, sino también los de Palestina. Y para ellos tenemos unas dos pruebas, por falta de tiempo, daré solo dos, hay más que así lo confirman. Dice: hacia la mitad del siglo II a.C., la Septuaginta fue citada en Jerusalén por el historiador judío llamado Eupolemo, quien basó su historia de los judíos en la versión griega de los libros de crónicas, es decir, en la Septuaginta, no en la versión hebrea. También desde comienzos del siglo I a.C. hasta finales del siglo II después de Cristo, en Palestina y en todo el territorio del Imperio Romano, los judíos helenizados usaron la Septuaginta como su Biblia. Y también sabemos que la traducción de Aquila, que fue un gentil convertido al judaísmo, que vivió y trabajó en Jerusalén durante la primera mitad del siglo II después de Cristo, en un momento oportuno él reemplazó la Septuaginta que se usaba ahí en la sinagoga de Palestina por las escrituras hebreas. Ahora, también tenemos en la literatura rabínica judía un ejemplo en el Midrash Bereshit Rabbah, donde encontramos una tradición de interpretación del texto de Génesis 9:27, donde dice: engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem. Bueno, de acuerdo con un rabino del año 200 después de Cristo llamado Bar Kapara, dice sobre este texto: este versículo quiere decir que las palabras de la ley podían ser leídas en el idioma de Jafet, es decir, en griego, en las tiendas de Sem, es decir, por los judíos. Mientras tanto, el rabí Judá del año 300 después de Cristo sobre este mismo texto dijo que lo que entendemos de este versículo es que era permitida la traducción de los libros sagrados. Justamente la Septuaginta es una traducción al griego de estos libros sagrados. Ahora hablemos un poquito de la época después de Cristo. ¿Qué sucedía en el cristianismo primitivo? Bueno, antes de que la Iglesia Católica empezara con la idea de definir el canon bíblico, en general, para toda la Iglesia, las comunidades cristianas primitivas usaban su propio canon local, que no eran iguales al que actualmente tenemos y que diferían entre sí. Ahora, en el año 382 se da el Concilio de Roma, liderado por el Papa Dámaso I, quien encomienda la tarea a su secretario San Jerónimo de Estridón de traducir los diferentes libros del griego al latín vulgar. Vulgar viene de vulgo, que significa pueblo, y por eso esa primera Biblia unificada se le llamó la Vulgata Latina. En el 393 se da el Concilio de Hipona, donde se empieza a discutir el canon. En el 397 se da el Concilio de Cartago, donde se redefine el canon de la Iglesia de Occidente. Aquí es muy importante acotar que estos primeros concilios fueron concilios regionales,
pero que en el año de 1442 se da el Concilio de Florencia, que así sí fue un concilio ecuménico, donde toda la Iglesia Católica, tanto oriental como occidental, reconocen los 27 libros del Nuevo Testamento y los 46 libros del Antiguo Testamento, tal como lo había o como se había empezado a definir en el Concilio de Roma del 382. Ahora, en 1536 aparece en escena Lutero, quien trata de remover algunos libros del Antiguo Testamento, en este caso los deuterocanónicos, y los coloca en un apéndice por aparte. Y finalmente, en 1546 se da el Concilio de Trento, donde ante los ataques del protestantismo, la Iglesia decide dogmatizar y reafirmar el canon bíblico. Ahí se cierra el caso. Ahora, recordemos algo muy importante. Una cosa es definir y otra es dogmatizar. Definir es establecer un límite, es decir, de aquí a acá. Y dogmatizar es proponer una idea o concepto como una verdad absoluta, es decir, elevarlo a dogma de fe. Ahora, en el Concilio de Trento, en la sesión 4 del 8 de abril de 1546, se habla de la aceptación de los libros sagrados y las tradiciones de los apóstoles. Y dice, ahora bien, creyó deber suyo escribir adjunto a este decreto un canon de los libros sagrados, para que a nadie pueda ocurrir duda sobre cuáles son los que por el mismo concilio son recibidos. Y si alguno no recibiera como sagrados y canónicos los libros mismos íntegros con todas sus partes, tal como se han acostumbrado a leer en la Iglesia Católica y se contienen en la antigua edición de la Vulgata Latina. Es decir, que la Vulgata Latina ya contenía esos libros deuterocanónicos. Ahora, ¿por qué los católicos usamos la traducción de la Septuaginta católica para el Antiguo Testamento? Porque está basada en la Septuaginta griega que usaron Jesucristo y los apóstoles en su época. Y esto se puede comprobar fácilmente, pues encontramos en el Nuevo Testamento más de 300 referencias directas e indirectas a citas bíblicas hechas por Jesús y sus discípulos, no solo a los libros protocanónicos, sino también a los deuterocanónicos. Aquí hay que aclarar algo muy importante, Harry. Si bien el hecho de que un libro protocanónico o deuterocanónico sea o no nombrado en el Nuevo Testamento no lo hace canónico, esto lo hace el magisterio de la Iglesia con la autoridad que Dios le dio, pero sí es una prueba histórica y bíblica contundente de que para los primeros cristianos, en este caso Jesús y los apóstoles, era normal el uso de la traducción griega de la Septuaginta, y para ello contamos con algunos ejemplos. Por ejemplo, Juan en Apocalipsis 8:2 dice, vi entonces a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios. Bueno, esto lo encontramos claramente en Tobías 12:15. Yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que están siempre presentes y tienen entrada a la gloria de Dios. Hermanos, la primera vez que descubrimos que son exactamente 7 los ángeles que se hallan en la presencia divina es en el libro de Tobías. Ningún otro libro del Antiguo Testamento afirma esto. También tenemos las palabras de Jesús en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto se encuentra en Eclesiástico 24:26. Venid a mí todos los que halláis presos de mi amor, y saciaos de mis dulces frutos. También Santiago, en Santiago 1:19, nos da un consejo de origen deuterocanónico. Que cada uno sea diligente para escuchar y tardo para hablar. Esto se encuentra en Eclesiástico 5:11. Sé pronto para escuchar y tardo en responder. Finalmente, Harry, hay una cita que lo demuestra claramente, que es Mateo 1:23. En Mateo 1:23, el evangelista hace referencia a la profecía de Isaías 7:14, que nos habla sobre el nacimiento virginal del Mesías, en este caso de Jesús. Mateo escribe para los judíos. Ahí Mateo utiliza la palabra virgen, ¿verdad? Que es partenos en griego. Pero si nosotros nos vamos al texto hebreo original de Isaías 7:14, el profeta Isaías nunca usa la palabra virgen, que en hebreo es betulá, sino que usa la palabra hebrea alma, que significa mujer joven en edad casadera. Entonces viene la pregunta, ¿de dónde toma la palabra virgen el evangelista Mateo cuando en Mateo 1:23 hace referencia a la profecía de Isaías 7:14, si Isaías no usa la palabra virgen? Bueno, la toma de la misma profecía de Isaías 7:14, pero no del texto hebreo, sino del texto griego de la Septuaginta, que sí traduce con la palabra virgen el texto de Isaías 7:14. Recordemos que Mateo fue un hombre inspirado por Dios cuando escribió su evangelio, que fue un judío, discípulo de Jesús directo, que vivió en la zona de Palestina en el siglo I, ¿verdad?
También tenemos el argumento de la autoridad del magisterio de la Iglesia, y para ello pues hago referencia a una cita de la carta a Fausto del gran San Agustín de Hipona que dice: no creería en el Evangelio si a ello no me moviera la autoridad de la Iglesia católica, ¿verdad? Y es que precisamente fue la Iglesia católica quien con su autoridad estableció el canon para nosotros los cristianos. Ahora, hermanos, debemos saber que es la Iglesia católica quien tiene toda la potestad de escoger cuáles libros sí y cuáles no integrarían la Biblia para el cristianismo. ¿Por qué? Porque recordemos que la Iglesia sí tiene autoridad para esto que el mismo Jesús le confirió. Y ejemplos bíblicos de la autoridad de la Iglesia brevemente te voy a citar dos. 1 Timoteo 3:15, donde Pablo dice: para que citando sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la Iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Mateo 16:19, donde Jesús le dice a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ojo, porque aquí se habla de la Iglesia del cristianismo y no precisamente del judaísmo. Ahora, así que la Iglesia tiene todo el poder de atar y desatar lo que sea, incluyendo el canon bíblico, y está respaldada en el cielo por Jesucristo. Digo esto porque recordemos que originalmente la Septuaginta contenía más libros, la griega, ¿verdad? Tercera y cuarta de Macabeos, la oración de Manasés, el Salmo de Salomón, el Salmo 151, etc. Pero fue la Iglesia Cristiana Católica quien con su autoridad determinó para nosotros los cristianos cuáles de esos libros sí y cuáles no son de inspiración divina, recalcando una vez más que nosotros pues no somos del judaísmo, por lo tanto no nos regimos por la autoridad del judaísmo, sino más bien del cristianismo, Harry. Sí, y bueno, finalmente le voy a citar un argumento de la tradición cristiana patrística donde se utilizaba la Septuaginta, y uno de ellos fue San Justino Mártir, que en su diálogo con el judío Trifón dijo que los judíos habían mutilado la escritura y hace ver que el canon cristiano tenía que ser más extenso con el hebreo. Esto dijo San Justino: a quien no presto fe alguna es a vuestros maestros, los judíos, que no admiten estén bien hecha la traducción de vuestros 70 ancianos que estuvieron con Ptolomeo, y quiero además que sepáis que ellos, los judíos, han suprimido totalmente muchos pasajes de la versión de los 70 ancianos que estuvieron con el rey Ptolomeo, por los que se demuestra que este mismo Jesús crucificado fue en términos expresos predicado como Dios y como hombre. Pues qué interesante este tema, Rigo, de verdad, que es un tema que tenemos que conocer nosotros católicos, porque tenemos que conocer nuestra fe. A veces a nosotros se nos olvida que son tres los pilares de la Iglesia y de nosotros católicos: la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. Pero si no conocemos esto y no lo complementamos, difícilmente vamos a entender estos temas que a veces, que más bien llevan profundidad, en un estudio profundo, ¿verdad? Y yo creo que es una tarea, Rico, que tal vez debemos dejarle a nuestros oyentes, de leer un poco los padres de la Iglesia, de ir entendiendo, ¿verdad? Más que, porque a veces no profundizamos, a veces vamos a la Eucaristía y no siquiera sabemos el misterio, ¿verdad?, que se encierra en la Eucaristía. Lo decía la otra vez Monseñor Bonilla. Decía Monseñor Bonilla, es que hay tres dimensiones de Cristo. Cristo ya vino, Cristo viene y Cristo vendrá. Y yo lo escuchaba, Monseñor, y decía, es que ya Cristo vino en su primera venida, ¿cierto? Pero Cristo se abaja, Cristo viene en la Eucaristía. Qué hermoso, qué regalo más grande. Y Cristo vendrá. Entonces, cuando uno va profundizando también la fe, uno dice, qué riqueza más grande tenemos en la Iglesia. Y estos temas que son temas que también tenemos que nosotros ir conociendo. Y para eso, invitados a que todos los domingos, a partir de las 9 a.m., sintonicen Radio María, este espacio Vive la Apologética con José Garro, que les invito a visitar su canal José Garro Apologética, José Garro Apologética. Rigo, ya nos vamos despidiendo de este programa, de verdad que se nos hace cortísimo el tiempo, pero no sé si le quieres enviar un saludo a alguien. Bueno, muchas gracias primero que a todo a ti, Harry, por haber tenido la gentileza de invitarme, a José Garro, que ya me ha invitado también en varias ocasiones anteriormente. Gracias a Radio María por darme la oportunidad de estar aquí. Gracias a los oyentes, ¿verdad? Y sobre todo gracias a Dios por darnos un día más de vida, de salud y la oportunidad de reunirnos en esta gran radioemisora. Amén. Sí, yo también darle muchos saludos a todos aquellos hermanos que nos van a estar viendo desde los Estados Unidos, desde diferentes partes de Latinoamérica, España, ya que estamos en YouTube totalmente en vivo, así que muchísimas bendiciones a todos los del movimiento Couple for Christ allá en Estados Unidos, que también sé que nos van a estar haciendo su reporte de sintonía. De verdad, muchísimas gracias.
Se despide su hermano en Cristo, Rigo Ardón, y su hermano en Cristo, Harry Romero, que también los invito a que busquen el programa que yo conduzco en Radio María, que se llama A Través de la Fe. Así que me hago comercial aquí. Y muchísimas bendiciones. Ahí en redes sociales, el que me quiera buscar, puede buscarme como Harry Romero, misionero católico. Que el Señor los bendiga, paz y bien y santa alegría. Bendiciones. En los 100.7 FM, Radio María Costa Rica, TIMIL.